con nuestra primera invitada, Melanie Ojeda. Hola Mela, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Juli? Todo bien. Mela es una compañera mía del equipo, así que hay un poco más de confianza en esta entrevista. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿recordás cuál fue tu primer acercamiento al softball? ¿Cuándo empezaste? Sí, en realidad empecé por mi papá, fui a ver un partido y le dije que me gustó el deporte. Había probado muchos deportes y como que no encajaba en ninguno, por así decirlo. Entonces mi papá dice, bueno, te llevo a la cancha, y me llevó con el Club Mayú a jugar. ¿Hace cuánto estás jugando? Y ponele que unos 6, 7 años. ¿Siempre con el Club Mayú? Sí. Bien. ¿Tu papá jugaba hace mucho al softball? Sí, casi toda la vida jugó. O sea que fue él el que te acercó al softball a tu vida. Bien, y en este proceso de jugar al softball, de empezar a conocer el deporte, ¿quién fue el que te acercó la primera información o la idea de que existía la selección argentina, de que podías probarte para eso? Mayormente casi siempre fue Moni, que nos decía que entrenemos duro o que hagamos las cosas bien, que mayormente estaba la selección o cosas así. Bien, ¿y cuándo fue ese, recordás ese momento en el que te picó el bichito de quiero estar en la selección o cómo? Y hace ya como 3 años, por así decirlo, que dije voy a trabajar de en serio para poder llegar. ¿Y qué fue ese trabajar en serio? ¿Qué implicó? Fue ponerle más onda en los entrenamientos, no faltar casi ninguno, empezar el gimnasio, comer saludable. ¿Y cómo mantenés esa vida tan estricta por ahí del deporte con tu vida normal como un adolescente? Normal, por así decirlo, es como una vida cotidiana ya para mí. ¿Y tenés que dejar de lado ciertas cosas, por ejemplo? Sí, casi siempre es así. Creo que la vida de todo deportista es dejar muchas cosas de lado, dejar cumpleaños, amistades. Exactamente. ¿Y cómo fue tu proceso de selección? Yo empecé el año pasado, creo que alrededor de junio o julio. Tuve mi primera concentración, que eran 50 chicas, me parece, en el proceso. Era un torneo y después ahí largaban otra lista, que era la preselección. Ya. Y de ahí te iban viendo si ibas quedando, no ibas quedando, o estabas ahí y esas cosas. Claro, el objetivo era el sudamericano que se juega acá en Argentina. Bien. ¿Y qué sentiste en ese momento que te dijeron estás en la lista? ¿Cómo te lo dijeron? Primero me dijeron que estaba entre ahí, que era mayormente, no sé si muchas personas capaz que lo saben, tengo una personalidad muy brusca, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, nada, me dijeron que tenía que cambiar un poco eso, y si lo cambiaba, me habían dicho, me acuerdo, faltaban 2 semanas para el sudamericano y teníamos una concentración antes y después era el sudamericano. Me dijeron eso y digo, bueno, ya está, es lo único que me queda. Claro. Entonces hice como una acomodación en mi cabeza y digo, bueno, ya está, ahora dale, es lo único que te falta. Entonces hice todo eso y como que me dijeron, bueno, listo, tú pudiste lograr todo esto en 2-3 semanas y vemos que tenés la capacidad de poder estar, dijo. Bien, ¿se los dijeron ahí en la misma concentración a todo el grupo o por separado se los decían? Mayormente por separado nos los decían. Bien, ¿y qué sentiste en ese momento? Emoción, felicidad más que nada, porque fue como un gran esfuerzo que tuvo su recompensa en realidad. ¿Y qué fue lo que sentiste en ese primer partido con la selección, cuando entraste, cuando cantaron el himno? Fueron como nervios, porque era como, llegué hasta acá, tipo, todo este esfuerzo, al fin. Es ahora. Sí, es ahora, tipo. ¿Y cómo les fue en el torneo? ¿Cómo te fue a vos personalmente? Personalmente a mí al principio yo arranqué medio, por así decirlo. Era como que por ahí no me ponían o por ahí me ponían. Por ahí di como un clic en un partido, había tenido un buen partido, por así decirlo, había bateado mucho, me agarré a tirar pelotas y la agarré, hice mucho out. Y después me pusieron de titular en la semifinal y final. Y este año fuiste al Panamericano en México, Acapulco. Sí. ¿También fue el mismo proceso de selección? Sí, también. Hubieron varias concentraciones, eran más chicas esta vez, y iban cada concentración iban sacando chicas. ¿Fue la primera vez que saliste del país a jugar? Sí. ¿Y qué se sintió eso? Y una emoción tremenda, porque estaba representando no a la Argentina solamente, también a mi país, y a mi provincia, a mi club, tipo, con la gente con la que me ayudó a entrenar y a llegar ahí, por así decirlo. ¿Y cómo ves en la actualidad el nivel del softball pampeano de femenino? Y por ahí capaz que falta mucho más juego, por así decirlo.
Yo creo que es eso, mucho más juego. ¿Y el nivel de los equipos es alto o bajo? ¿Cómo lo ves vos? Mediano, por decirlo. Entre medio. ¿Y cuál es ese recuerdo que te quedó más presente de estos 2 torneos internacionales que jugaste? Creo que más que nada son las charlas que teníamos con los entrenadores, o también por ahí en los partidos cuando no te salía nada y que viene una pelota así, y yo en un momento también en el Panamericano me pusieron a jugar de tercera, me acuerdo. Me vino una pelota y creo que íbamos perdiendo y tenía corredor en primera y hice un doble play, ahí está. Y ahí fue como que me la resubió porque no venía agarrando casi nada y nada, eso. ¿Y entre tus compañeras no se conocían con la selección? Había unas nenas que ya sí nos conocíamos y otras que no, que eran del proceso nuevo. ¿Y cómo fue ese proceso de incorporarlas al grupo nuevo? Bastante bien, porque mayormente tenés que ser compañera con todas, por más que no quieras o quieras, es la realidad. ¿Y se siente esto de la competencia entre compañeras al momento antes de la selección de las jugadoras para formar el equipo? ¿Sentís esa presión por ahí de estar compitiendo con tu compañera? Y capaz que por ahí sí, muchas veces sí. ¿Y cómo manejas esto? Porque terminas siendo amigas muchas veces, sí, pero a la vez estás compitiendo porque ponele juega en la misma posición. Sí, sí. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que normal, no hay que meter tipo como peleas o algo así. Es tipo vos sabés que tenés que nomás, ¿cómo digamos? Sobrepasarte a vos en realidad. Claro, la competencia es con uno mismo. Sí, con uno mismo, ahí está, eso no me salía. ¿Y qué es lo que más te quedó por ahí? ¿Qué enseñanza te quedó ahí de la selección? ¿Qué es lo que más rescatás? Que muchas veces no es el resultado, sino cómo jugaste en los partidos, las compañeras, cómo las pasaste y esas cosas. Bien, y ahora vamos a hacer un pequeño ping-pong. Que lo primero que se tenga en la cabeza tenés que responderme. Ok. Bien, ¿posición en la que jugás? Primera. ¿Cancha favorita para jugar? El Estadio de la Victoria. ¿Jugador de softball, jugadora que admirás? Candela Figueroa. ¿Un equipo rival que te gusta enfrentar? Puede ser de acá o de cualquier otro lado. Es que está difícil esa. Ajá. No se me viene como ninguna, tipo, son como un montón así en grupo y esto más. Sí. Puede ser Morón, Oro Verde, esos equipos que están buenos. ¿Tenés alguna cábala antes de los partidos de los torneos? No. ¿Anécdota más divertida en la cancha? Uy. A lo que quieras contar. Esta creo que es media divertida, pero a la vez no. En el torneo de acá que echaron a nuestro entrenador y nos gritaba desde afuera, pero tipo estaba en la otra cancha y nos gritaba desde allá. Me acuerdo. ¿Una palabra que te defina como jugadora? Fuerte. Temperamental también podría ser. ¿Un sueño por cumplir en el softball? Llegar a jugar profesional. Bien. Y por último, ¿qué significa el softball para vos en tu vida? La realidad significa mucho. Significa esfuerzo. Estuve la mayor parte de mi vida jugué al softball. Es mi vida, literalmente. Y para cerrar, ¿cuál es el mayor desafío siendo jugadora? La mente, muchas veces la mente. ¿Y eso lo trabajan en la selección? ¿Tienen psicólogos? ¿Cómo es? Al principio sí nos dieron psicólogo, pero después ya no. Es más uno mismo. Sí, es más uno mismo. Sí. Bueno, Mela, muchas gracias por participar. Bueno, de nada, gracias por la invitación. Estamos con nuestra siguiente invitada, Celeste Vega. Hola, Cele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? Gracias por invitarme. No, vamos por venir. Contá un poco, ¿hace cuánto jugás? No hace cuánto jugás, ¿hace cuánto el softball forma parte de tu vida? Porque ya no es solo jugar de tu juego. Exacto. Y yo soy jugadora y soy parte del softball desde muy chica. Creo que desde los 5 años y tengo 37. Mi papá era jugador de softball y bueno, siempre estuve vinculada al deporte. Muchos años como jugadora y los últimos años estoy en el rol de entrenadora.
O sea que fue más familiar tu llegada al deporte. Sí. Fue desde la familia, desde el barrio. Yo siempre viví en el barrio Butaló, que también era un barrio donde se practicaba mucho. Entonces también el barrio me llevó al deporte. ¿Con quién comenzaste a entrenar? En mis inicios tuve varios entrenadores, entrenadoras. Recuerdo Mario Chávez. En realidad, de la gente que está como que es ícono, un montón. Sí. Juan Jaime, Chinca, el colombiano, mucha gente fue parte de nuestra formación, Héctor Eifes también, mucha gente fue parte y bueno, muy agradecida porque creo que de eso se trata, más que nada en este deporte amateur. Sí, sobre todo. Y en ese entonces, ¿cómo era el proceso de escauteo de la selección? ¿Cómo llegaba la selección acá? Cuando yo era chica, la forma de llegar a la selección, a la preselección, te miraban, te veían en torneos nacionales. El softball como particularidad creo que lo que caracteriza es que se juega a nivel local poco, pero sí se juega, hay muchos torneos a nivel nacional. Se viaja en su momento. Que se juega acá. Exacto, se viaja y de esa manera la selección buscaba, te miraba y en un principio es cierto que en el softball más que nada femenino los recursos eran escasos. En ese sentido, una vez que eras preseleccionada a la selección, yo empecé a jugar con la selección argentina cuando tenía 12 años. Re chica, sub-17 en ese momento eran los torneos que jugábamos. No existía la sub-15 en ese entonces. No existía, no, era sub-17, o sea, menos de 17 años. Y jugamos torneos sudamericanos. Bien. Sub-17. ¿Cuál fue tu primer torneo sudamericano? Fue en Argentina, fue el primero. Jugué varios, jugué todas las, de los 12 a los 16, jugué todos los años. Por suerte, con esfuerzo de la familia y de la gente del softball podíamos afrontar los viajes, porque los viajes viajábamos a Brasil, a Venezuela, Perú. ¿Y eso se lo costeaban a ustedes? Mucho lo costeábamos nosotros, hacíamos fondo común, era mucho esfuerzo de parte de la familia. Como te contaba, los recursos eran finitos. Sí. ¿Y cómo fue llegar a la selección siendo de que por ahí el softball estaba empezando y más el femenino en ese entonces? ¿Qué significó para vos, para tu club, para tu familia? Y para mí fue una oportunidad y un entusiasmo que de tener la oportunidad de poder jugar, si bien yo te contaba que a nivel local siempre existió el softball, pero muy incipiente, tener el entusiasmo, el objetivo de poder competir. También me sucedió que tenía que viajar a Buenos Aires a jugar. Yo jugaba con otro equipo, yo jugaba con Morón y iba de invitada a los fines de semana. Significó mucho esfuerzo también. Sí, siendo muy chica, tenías que llevar tu vida adolescente a una vida profesional, básicamente. Tal cual, yo faltaba muchísimo al colegio, muchísimo, tenía hasta, bueno, creo que también pensamiento de adolescente, quiero dejar la escuela por jugar al softball y yo quería convencer a mi familia que ese era el camino, pero bueno, haber jugado en la selección, la verdad es que me dio mucho aprendizaje, amistades, fue un proceso súper lindo y además había un esfuerzo de todos, entonces todos tirábamos para el mismo lado. Sí, ¿cuál era el mayor desafío en ese entonces? Nosotros como desafío primero era, creo que fueron las primeras selecciones que se conformaban, era crecer en lo deportivo e ir de a poco consiguiendo algún tipo de cercanía a algún título. Sí, acercarse a lo que era el nivel de afuera, exacto, que no era el mismo que había acá. Exacto, entonces era conocer y año a año nos dábamos cuenta que necesitábamos mejorar en distintos aspectos. Nosotros cuando iniciamos estaba el manager, coach
Listo. Y nada más. Luego, exacto, pero con los años se empezó a incorporar el equipo, el cuerpo técnico se amplió, teníamos psicóloga, teníamos, bueno, el trabajo era integral, pero en sus inicios era todo, bueno, muy rudimentario. Sí, muy. Sí. Incluso los elementos, teníamos que llevar nuestros cascos, nuestros elementos de juego, por supuesto, pero incluso las camisetas, la indumentaria que teníamos, llegamos a jugar con indumentaria prestada, todo ahí muy del esfuerzo personal. ¿Y cómo fue esa? ¿Te acordás que sentiste esa primera vez que jugaste en Sudamericano o un torneo con la selección? ¿Cuál fue el sentimiento? Como te contaba, yo empecé muy chica, a los 12 años, y estuve en un proceso que fui muy cuidada. Fui muy cuidada porque las chicas eran un poquito más grandes, entonces siempre me sentí muy cómoda, y creo que eso es fundamental. Que el grupo humano. Y recuerdo, yo tenía un entrenador en uno de los procesos de la selección, Juanpi, que él siempre nos decía lo mismo. Una mala actitud te saca de la selección. Totalmente. No significa que una buena te va a dejar, pero una mala, y nosotros siempre fortalecimos mucho lo grupal. Y creo que eso, por suerte, mi experiencia siempre fui alojada con cariño, con ternura, tal vez por esto, porque era la más chica, entonces me cuidaban. Es que era un proceso salir siendo tan chica de acá, ir a otros lados, quedarte en la casa de alguien o viajar muchos kilómetros. Me imagino que tal no cual fue fácil. Eso también, teníamos que quedarnos, en vez de concentrar en un mismo espacio, era súper común que vos te hospedabas en la casa de una compañera. Que no conocías. Exacto, que no conocías, y bueno, era como, ese era el mecanismo que se usaba en ese momento. ¿Y qué cosas te hubiera gustado tener en ese entonces que la generación de la selección actual tiene? Y creo que a nosotros lo que nos faltó mucho fue encuentros, jugar partidos también como selección, porque nosotros, nuestro proceso era un proceso de entrenar, de definirnos nosotros, bueno, vamos a jugar de esta manera, pero no había competencia. En cambio, con el pasar de los años, se empezó a pensar que la selección tiene que tener una proyección y se puede jugar incluso a nivel local en un torneo de juveniles con varones, o empezar el juego. La competencia, lo que da el nivel, nos mejora en el nivel, y nos mejora como equipo, porque también las frustraciones y que al equipo le vaya mal, también eso nos sirve para seguir creciendo. ¿Y qué opinas del nivel actual, tanto local como nacional, por ejemplo, de la selección argentina, o el nivel local? Creo que tenemos que revisar muchas cuestiones en ese sentido. Creo que es necesario que haya más competencia, que haya interés, incentivo en jugar. Creo que es necesario que haya más partidos, que haya ganas de querer crecer, que haya torneos que tengamos ganas de participar. Creo que es necesario que haya una planificación anual, que tengamos calendario a nivel nacional y a nivel local para poder organizarnos, y también yo creo que eso es motivacional. O sea, si vos tenés una meta y te preparas para eso, pero si vos no tenés una meta, ¿para qué entrenás? Sí, estás entrenando y Exacto. Entonces me parece que si le ponemos un poco de fichas ahí en el cronograma, en la competencia, creo que el nivel puede crecer. Y pasando un poco más a la actualidad, ¿cómo vivís tu rol como entrenadora? Que formaste el grupo de las brujas inicialmente vos, estuvimos con Pablo en el episodio anterior. ¿Cómo vivís esto? Bien, el tema del equipo de mujeres de las brujas es un proyecto que yo estoy muy contenta. Vamos a cumplir 4 años. Es un proyecto que es deportivo y humano, que nos organizamos de una manera para que cada una se sienta protagonista, y la verdad es que yo estoy muy contenta porque nosotras ganamos. No nos ha ido muy bien en términos de resultados, y tiene que ver con
la materia prima las personas que lo habitamos, que son personas que no tienen experiencia, personas que tal vez nunca hicieron algún deporte, y también la edad, no son chicas adolescentes la mayoría son más 30. Y la verdad es que yo estoy re contenta con este proyecto y es lo que más me gusta hacer de mis semanas, es ir a la cancha, el proyecto de incluso de hacer movidas para juntar plata. Sí, eso también une al grupo totalmente. Sí. ¿Y qué le dirías como entrenador ahora a una chica joven que quiere estar en la selección? ¿Qué le aconsejarías? Yo creo que si alguien tiene ese deseo y ese entusiasmo, tiene que... Primero hay que tener mucha disciplina. Creo que hay que ponerle mucho esfuerzo en los distintos aspectos, que no es solamente en la parte técnica, que tenés que mejorar en la parte técnica, sino en la parte física, en la parte mental. Creo que es que hay que ponerle mucho esfuerzo y que a veces las oportunidades están, y de todas maneras creo que lo que principalmente le diría es que disfrute de cualquier proceso en el que esté, sea estando cerca o estando acompañando. Tal vez sucede que a veces no estás ahí, pero podés estar de otra manera, podés disfrutar. Hay gente que va y ve los partidos. Sí. Creo que se puede estar... disfrutar de lo que le pasa a una compañera, por ejemplo. Tal cual. ¿Y qué lugar tiene el softball en tu vida? Y la verdad es que es un lugar muy importante. Hoy por hoy es la actividad que elijo, que disfruto, que promuevo, que intento cuidar, que intento promover. La verdad es que sí, que el softball me ha dado mucho y quiero seguir en el softball hoy con otro rol. Pero sí, me encanta, y me encanta que la cancha haya gente y que vendan tortas fritas y que haya gente en la tribuna y que se vistan con ropa de softball. La verdad es que sí, que el softball es un deporte y una actividad que es muy importante en mi vida. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica de ping pong, muy cortito. Lo primero que se te venga a la cabeza, me respondes. ¿Posición en la que jugás o jugabas? Pitcher. Bien, ¿cancha favorita para jugar? Vamos a decir la cancha de acá. Muy bien, ahora que está nueva. Exacto, que está impecable. Sí. ¿Jugador o jugadora a la que admirás? Lucas Mata. Lo tuvimos acá también en el episodio anterior. ¿Un equipo rival que te gusta enfrentar? Me gusta jugar con equipos de Mendoza. Sí. ¿Tenés cábalas antes de los torneos, de los partidos? No tengo cábala. ¿Anécdota más divertida dentro de la cancha? Ay, anécdotas. La verdad que podría decir muchas. Pero no sé qué decir. Bueno, paso. Bien. ¿Una palabra que te defina como jugadora o entrenadora en este caso? Perseverante. ¿Un sueño por cumplir en el softball? Me encantaría que haya en La Pampa, voy a decir un número, 6 equipos femeninos. ¡Qué ambiciosa! Estamos un poco... Bien, y sale por último, ¿algo que quieras decir a la cámara? ¿Querés promocionar al equipo? ¿Algo? Bueno, primero agradecerte a vos. Creo que este espacio es importante para que la gente conozca el deporte. Es un deporte para toda la familia. Pueden jugar desde niños hasta gente adulta. La verdad que es un deporte que a mucha gente le gusta, que ha pasado por el softball, y bueno, si hay gente que se alejó un poco, se puede acercar para disfrutar, y bueno, los esperamos pronto en el Panamericano que se va a hacer en septiembre, que va a ser un torneo internacional que no pasa hace un montón. Exacto, que va a ser realmente una novedad y un privilegio para La Pampa. Bien, ¿qué días entrenan? ¿Dónde entrenan, si quieres decir más? Nosotras entrenamos martes y jueves a las 6:30 en el Club Belgrano. Bien, ¿cualquier puede ir? Sí, nosotras recibimos actualmente, estamos invitando chicas a partir de 14 años. Bien, listo. Bueno, Cele, muchas gracias por venir. Gracias a vos.
Estamos con nuestra siguiente invitada, Dolores Benítez. Hola, Dolo, ¿cómo estás? Bien, Bueno, Dolo, contame un poquito. ¿Cuándo empezaste a jugar al softball? desde los 4. ¿De los 4? Qué chiquita. ¿Por qué empezaste a jugar? ¿Quién te llevó? Aus. ¿Qué? Mi padre. ¿Tu papá? ¿Tu papá jugaba? Sí, ¿En qué equipo jugás actualmente? al Boys. Bien. Contame un poco, ¿cómo te enteraste de la selección? ¿Quién te contó que podías probarte para la selección? A mí me contó mi padre y Moni. Moni. ¿Y cómo fue tu proceso para que la selección? Me llamó Moni para grabarme, yo no sabía. Y después me dicen que me habían llamado y Empezaste a ir a las concentraciones. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron vas a ir a la primera concentración? bien. Son pocas palabras, Dolo. ¿Cómo jugaste el sudamericano, que se juega acá en Argentina, y fuiste a Acapulco este año para jugar el Panamericano? ¿Cómo fue? ¿Fue la primera vez que salías del país para jugar? Sí, ¿Y cómo fue ese momento de salir del país, jugar con la selección? bien, no. ¿No estabas nerviosa? No. ¿Y cómo llevas esto de ser una chica tan joven, tener tu vida como adolescente y tener que entrenar más de la cuenta, ir al gimnasio, por ejemplo? ¿Te cuesta? No. Nada. ¿Tenés que dejar muchas cosas de lado? Sí. ¿Cómo qué? Viajes, Cumpleaños. juntadas, cumpleaños, todo. ¿Y eso no? No, ¿Nunca dijiste no quiero ir más porque tengo que juntarme con alguien? no. ¿Y qué te gustaría que cambie o mejore para el deporte? Y que haya más juego. ¿Más juego? Bien. ¿Cómo te sentiste la primera vez que entraste a la cancha con la camiseta de la selección y tuviste que cantar el himno? Me encantó. ¿Te cantó? ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la selección? Ver a gente que no veo hace una banda y estar ahí. ¿Te pones muy nerviosa cuando jugás, por ejemplo? ¿Sos pitcher? ¿No? Bien. ¿Nunca te pusiste muy nerviosa? No, ¿Cómo es la relación con tu papá, que es tu entrenador también? ¿Cómo sentís eso? bien. Bien. ¿Qué enseñanza te dejó estar en la selección? ¿Qué es lo que más aprendiste ahí? Y mucho el respeto y un montón de cosas que no me había dejado en club. Bien. ¿Y qué hacen en las concentraciones? ¿Cuál es la forma de entrenar ahí? Físico, todo el día. ¿Todo el día físico? Y, acá está. ¿Cómo es la convivencia o el estar con tus compañeras por ahí que al principio no se conocían de la selección? No, bien. ¿Formaron un grupo de amigas y eso? Sí, eso fue muy. ¿Es lo que más te gusta de estar en la selección? Sí. ¿Cuál es el próximo objetivo con la selección? ¿Tiene algún torneo además? Y el Panamericano Sub-18 ¿Dónde es? ¿No se sabe todavía? en Buenos Aires. Ah, bien. ¿Están haciendo concentraciones y demás para eso? ¿O todavía no empezaron? No. No hay equipo todavía. Sí, ahí están haciendo, pero yo no estoy yendo. Bien. Bueno, vamos a hacer el jueguito, si querés. Respuestas cortas, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Posición en la que jugás? Pitcher. ¿Cancha favorita para jugar? La de Berazategui. ¿Jugador o jugadora de softball al que admirás? Lucas. ¿Mata? Sí. ¿Un equipo rival que te gusta enfrentar? Mayu. ¿Tenés cábalas? No. ¿Una anécdota divertida? ¿Ninguna? ¿Una palabra que te defina como jugadora? Y no sé. ¿Un sueño por cumplir en el softball? Y llegar a la mayor. Ah, mayor. Bien, bueno, Dolo, muchas gracias. Llegamos al final del episodio. Para seguir conociendo más de la historia del softball pampeano, acordate de seguirnos en redes y suscribirte al canal.